Bueno, yo me subo aquí con una historia de un fracaso, pero un fracaso de esos buenos, de los que cuando miras hacia atrás dices, jolín, menos mal que me pasó esto porque si no el Gravity Wave de hoy no existiría, ¿no? Gravity Wave empieza con la motivación de haber vivido en primera persona la contaminación de plástico en las playas. Yo viví 2 años en China y tuve la gran oportunidad de viajar por muchísimos países del sudeste asiático. Entre ellos estaban Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas, países con playas preciosas, islas paradisíacas en lugares remotos y vírgenes, que yo cuando me imaginaba allí en ese lugar decía, ostras, es que voy a ver la playa más bonita del mundo. Y sin embargo, cuando yo llegué a esa playa y pisé la arena, en lugar de pisar arena, pisaba plástico. Y fue una realidad que yo jamás había experimentado en un país europeo. Yo en España nunca he visto esto. De vez en cuando te puedes encontrar un plástico, en el mar puedes encontrar que flota algo de basura, pero nada comparado con lo que yo había vivido allí, ¿no? Entonces se despierta en mí algo que ya no duermo tan tranquila por las noches. Y empieza a crecer en mí la necesidad de aportar una solución a un problema que existe, que es real y que cada vez es peor. Cuando vuelvo a España empiezo a concienciar muchísimo a mi entorno, a mi familia, amigos y sobre todo a mi hermano pequeño. Le doy muchísimo el coñazo y parece que al final me escucha y en noviembre de 2019 me dice, Amaya, ¿por qué no dejamos todo y creamos juntos Gravity Wave? Yo digo que sí al momento. Dejo mi trabajo estable, mi vida solucionada de alguna manera y nos ponemos a crear juntos The Gravity Wave, un proyecto con el propósito de limpiar plástico del mar Mediterráneo para transformar todo el residuo en fundas de móvil. A mí me pareció una idea estupenda y esto es lo que yo pensaba que iba a ocurrir, ¿no? Cuando emprendes, jolín, va a salir todo genial, las fundas van a salir estupendamente, vamos a tener un producto estupendo y lo vamos a vender a millones. Y sin embargo, eso es lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Que nada sale como planeas, que todo es mucho más complejo a veces de lo que tú esperas, pero que hay veces que esto es algo que puedes sacar en positivo. Nosotros nos ponemos a trabajar como locos horas y horas para crear el proyecto de las fundas, hacemos toda la estructura del proyecto, conectamos con otras empresas, formamos alianzas, nos ponemos a diseñar el producto en sí y los titulares empiezan a salir porque nosotros en ese momento no teníamos ni un duro. Teníamos que conseguir inversores que nos financiasen la producción de fundas. Entonces, bueno, empiezan a salir todas las titulares de que íbamos a fabricar fundas con plástico del mar y era algo que realmente nosotros creíamos que iba a ser posible. Pero llega la hora de fabricar esas fundas con el plástico que estábamos limpiando del mar y es cuando realmente empiezan nuestros problemas. Nos habíamos puesto a hacer un producto que, 1, tenía unos costes altísimos de fabricación porque nos limitaba un montón. 2, necesitábamos un material muy específico, por lo tanto dejábamos atrás un montón de residuos que ya estábamos limpiando del mar. Y 3, el impacto era muy bajo porque una funda pesa 30 gramos y estábamos limpiando 2.000 kilos de basura cada semana. Para poder revalorizar los 80.000 kilos que habíamos limpiado en 2020, necesitábamos vender 3 millones de fundas. El proyecto se volvió inviable. Nos encontramos en una posición un poco complicada y teníamos que tomar una decisión. Ver un poco que el proyecto o la idea inicial había sido un fracaso y tomar la decisión de continuar desarrollando fundas que la calidad fuese la que esperábamos porque los primeros prototipos no daban con nuestras expectativas, con muchas posibilidades de arruinarnos, o hacer borrón y cuenta nueva y decir, las fundas no es nuestro propósito, nunca fue nuestro propósito. Gravity Wave es un proyecto que pretende revalorizar plástico del mar y transformarlo en diferentes productos. Gravity Wave nunca va a ser una marca de fundas de móvil, ¿no? Y sin quererlo, el propósito se nos había perdido un poquito en el camino. Estuvimos casi un año desarrollando las fundas y cuando nos dimos cuenta que la calidad no era la que esperábamos, pues nos encontramos un poco perdidos, ¿no? Entonces, bueno, nos decantamos por la opción B, hacer borrón y cuenta nueva
Y fue cuando el proyecto hizo clic. Hasta ese momento, yo pongo este ejemplo, aunque igual es un poco absurdo, pero nosotros teníamos un montón de residuos disponibles. Entonces era como ir a la cocina, abrir la nevera y decir, jolín, yo tengo esto disponible, pero como quiero sacar fundas, estoy empeñada en hacer hoy pollo al curry, me lo invento, pero en mi nevera tengo huevos y pimientos. Es muy poco eficiente querer hacer pollo al curry. Tengo que bajar al supermercado, comprarlo todo y hacer algo que no tengo en casa, ¿no? Entonces, las fundas nos estaban limitando un montón. Necesitábamos solo un material de alta calidad y no poder utilizar un montón de residuos. Así que ahora, en vez de buscar, como con las fundas, un material para un producto, hacemos todo lo contrario. Tenemos disponibles estos materiales. ¿Qué productos vamos a lanzar? Desde entonces, nuestra misión se mantiene, seguimos limpiando plástico del mar. Lo hacemos con pescadores tradicionales. En el proceso involucramos a particulares y empresas a que se unan a nuestra misión. Y luego, por supuesto, emplear toda la basura que saquemos para hacer productos de valor. Porque no tiene ningún sentido limpiar el plástico que está contaminando el mar y no hacer nada con él. Es pasar el problema del mar a la tierra, ¿no? Y posiblemente si lo dejas en la tierra abandonado va a volver al mar. Así que ahora mismo tenemos en el proyecto a más de 800 pescadores involucrados, a los cuales pagamos por cada kilo de basura que recogen. Ya llevamos más de 100.000 kilos de residuos recogidos del mar Mediterráneo y estamos en una media de 2.000 kilos de residuos a la semana. Bueno, esto os he querido poner un poquito, son todo imágenes reales de lo que hemos ido sacando del mar. Nos encontramos absolutamente de todo, desde sillas, barcos, impresoras, por supuesto muchísimos envases, pero la mayor parte de nuestros residuos provienen de la industria de la pesca. El 40% son redes fantasma. Y con eso es que nosotros es lo máximo que aprovechamos para hacer distintos productos de valor. Además, también trabajamos con buzos en zonas donde los barcos de pescadores no pueden acceder para limpiar esas zonas de costa que están también tan contaminadas. Además, todo el proyecto se basa en Valencia. Nosotros recogemos el residuo, lo limpiamos, lo tratamos, lo trituramos y lo transformamos. Y queríamos hacer todo a nivel local. Así que con todo este cambio que vino de ese fracaso, estamos lanzando productos pues, muy visuales, de diseño, que gusten a todo el mundo, porque yo siempre lo digo, ¿no? La sostenibilidad no tiene que ser fea, la sostenibilidad tiene que ser preciosa. Por eso es por lo que tenemos que empezar a cambiar el mundo. Y estos productos también hablan por sí solos, ¿no? Nosotros hacemos productos triturados en donde al final el producto definitivo va a notarse que cuenta una historia, que viene de un lugar, que habla. Y bueno, hacemos tanto muebles de interiores como mobiliario urbano. Estamos trabajando también para que cada producto que se muestre en las ciudades cuente también esa historia, aparte de por el producto en sí, que conciencie a la gente, que la gente entienda que el residuo no es un residuo, que es una materia prima y que no tenemos que seguir haciendo productos vírgenes, que podemos reutilizar todo esto que ya hemos creado. Y trabajar también con ayuntamientos en la parte de turismo responsable, ¿no? Para que la gente cuando llegue a nuestra zona vea que estamos cuidando de nuestro entorno y de nuestro ecosistema. También aplicarlo al arte. Estamos trabajando con Okuda San Miguel, haciendo que unas de nuestras planchas pues, sean parte de sus cuadros y sus obras de arte. Y todo esto viene de plástico del mar, pero nos hemos dado cuenta que la parte de prevención, de evitar que todo este residuo termine en el mar, es casi más importante, ¿no? Al final es como tener una bañera llena de agua con el grifo abierto y nosotros estamos achicando el agua. Pero si nunca cierras el grifo vas a estar toda la vida achicando el agua y esa no es nuestra intención. Así que trabajamos también con empresas grandes que generan mucho residuo, estamos hablando de miles de toneladas en un año, como por ejemplo con L'Oréal. Una de sus plantas de España genera 40 toneladas de plástico film a la semana. Esto es un problema para la empresa, para el medio ambiente y sobre todo para el océano. Así que nosotros le pedimos a L'Oréal que nos enviara su residuo y ahora mismo nos envía esas 40 toneladas cada semana, pero ahora esas toneladas se transforman en palets, que luego L'Oréal utiliza en su día a día. Por lo tanto, es buscar siempre esa circularidad en todos los proyectos con los que trabajamos, ¿no? Para evitar que ese residuo nunca vuelva a ser residuo.
Así que, bueno, Gravity Wave significa ola de gravedad, que es un fenómeno que ocurre en la naturaleza cuando hay un desequilibrio en mares y océanos. Así que, bueno, ¿y tú te subes a la ola? Muchas gracias.